Shavua Tov a todos. Ahí va a empezar el shiur, ¿ok? Hoy está bien, ¿está bien? Good, alles gut, excelente. Buenas noches a todos, Shavua Tov a todos. Estamos esa parashá en Parashat Yitro. En Parashat Yitro es realmente la cima del cuento que empecemos en la Parashat Bereshit. ¿Por qué? Porque en esa parashá Hashem nos va a dar la Torah al pueblo judío. Y realmente todo el cuento que empezó con la creación del mundo y después con el nacimiento de Abraham Avinu y el nacimiento de la familia de Abraham, Isaac y Jacob y del pueblo judío, y después de la bajada a Egipto, la esclavitud en Egipto, y los Makot, y la salida de Egipto, la apertura del mar, el desierto, la mana, el pozo de Miriam, Amalek, todos los cuentos que tenemos, sin ninguna excepción alguna, eran para prepararnos para ese momento. Eso es el momento de Matan Torah, de recibir la Torah de Akadosh Baruj Hu. En esa parashá vamos a leer los 10 mandamientos y por eso cada uno que puede atender a un minyan con Sefer Torah, si lo puede con salud, hacerlo saludable con las restricciones del momento, sea un zehut de participar a ese Kriyat Torah que tiene los 10 mandamientos. Eso no solamente es la parashá que nos llevamos al propósito de todo lo que leímos hasta hoy, sino que también va a ser la parashá que será el motor, a la base, a la raíz de todo lo que vamos a seguir a hacer desde este momento y adelante. Porque desde este momento la identidad del pueblo judío se va a concluir, se va a cristalizar en ser el pueblo de Akadosh Baruj Hu, que está encargado de vehicular, guardar y permanecer a la Torah y con la Torah. En los 10 mandamientos están muy conocidos. Tenemos 10 mandamientos, ¿okay? No hay 11, no hay 9, no hay 5, no hay 20. Son 10. 10 reglas que aparecen simples, sencillas, básicas, pero que forman la base de la Torah, hasta el punto que está mencionado en el Shulchan Aruch y en otras fuentes antes de los Rishonim también, en el Tur, en Bet Yosef, otros Rishonim antes, que hay un segulá especial de leer los 10 mandamientos cada día. La razón histórica por la cual los Jajamim no querían que seguimos a hacerlo es porque había un grupo, una secta judía que se llamaba, dependiente de la época, se llama con distintos nombres, pero los saduceos. Y ellos querían pretextar que solamente los 10 mandamientos, que eso escuchemos directamente de Dios, sabemos que es la Torah real, correcta, de verdad, y todo el resto de la Torah es solamente interpretaciones de los rabinos, incluyendo Moshe Rabbeinu, y rechazaban a la Torah oral, a la Torah escrita, una parte de la Torah escrita también. Entonces, para evitar que ellos tienen caso en decir, usted ve, estamos leyendo solamente esa parte todo el día porque es la parte que sabemos por seguro que está verdad, el resto no estamos seguros. Para que ellos no puedan hablar así, los Jajamim dijeron que no tendríamos que leer los 10 mandamientos cada día, pero sí había una opinión al principio, si no hubiera sido por ese problema, si hubiera sido positivo de leerlo. ¿Qué quiero decir en esto? Que los 10 mandamientos realmente forman la base del judaísmo. En los 10 mandamientos tenemos 2 columnas, ¿verdad?
Sabemos que los 10 mandamientos se leen verticalmente, a la vertical. Anojí, primera, segunda, tercera, y después regresamos 6, 7 hasta la 10. Están divididos en dos partes. La primera parte son mitzvot bein Adam la makom, y la segunda parte ben Adam la javero. ¿Qué es ben Adam la makom, Moish? Ben Adam la makom son mitzvot dentro del judío y Akadosh Baruj Hu. Lo vamos a llamar las mitzvot verticales. Son mitzvot que van dentro del ser humano y Dios. Por ejemplo, creer en Dios, no blasfemiar, guardar el Shabbat. Esos son mitzvot dentro de Hashem y los seres humanos. Y la segunda columna son mitzvot bein Adam la javero, dentro de los seres humanos y sus prójimos. Eso lo vamos a llamar mitzvot horizontales. Horizontal quiere decir dentro de un ser humano a un otro ser humano. Es horizontal. Hay mitzvot entonces vertical dentro del ser humano y Akadosh Baruj Hu, y hay mitzvot horizontales dentro del ser humano y al otro. Así lo podemos con horizontal vertical para hacerlo más claro. Ahorita, cuando tenemos 10 mandamientos y ellos mismos divididos en dos aspectos, entendemos que la Torá en su base, en su fundación, tiene en su raíz dos direcciones. Una dirección desde el ser humano hacia el cielo, hacia Akadosh Baruj Hu, y una dirección del ser humano hacia su prójimo. Pero si queremos sintetizar esos 10 mandamientos aún más para darnos una frase, ¿cuál sería la frase de la base del judaísmo? Sería muy complicado decir para nosotros cuál es la esencia del judaísmo. Pero Baruch Hashem ocurrió historias donde los Jajamín tenían que contestar a esa pregunta. Una de esas historias es cuando ese no judío entró y se acercó de los sabios judíos para convertirse al judaísmo. Pero antes de convertirse dijo, mira, me interesa en general, me atrae en general el judaísmo, los judíos, sus culturas, etc. Quería saber un poquito más de la religión para saber si quiero convertirme o no. Entonces llegó a la casa de Shammai y preguntó a Shammai. Shammai, que era un líder judío muy importante, dijo, si me puede decir cuál es el judaísmo, mientras que yo me quedo en un pie. Me subo un pie en el aire, un pie así, estoy en el equilibrando, haciendo equilibrio. Mientras que yo aguanto sobre un pie, tú tienes que darme el judaísmo encapsulado, así sintetizado. Shammai, que era una persona que dedicó toda su vida, sus noches, sus días, no había ni un momento que no dedicaba al estudio profundizado de la Torá. Él vio ese señor como un payaso. ¿Qué me está viniendo a mí? Pidiéndome que te voy a dar toda la Torá así en un momento. Yo toda mi vida todo no aguantó. Todavía no aguanté. Estoy todavía peleando, estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, no tenía paciencia para eso. Le mando para afuera. Echó por atrás. Él salió decepcionado, no tenía su respuesta, pero quería todavía buscar. Lo dijeron, mira, Shammai es una persona que es más estricta. ¿Acaso vas a ver a Hillel, que también era el líder, el nazi de la generación? Acércate de Hillel. Dijeron que él tiene mucho más paciencia. ¿Acaso él te va a contestar? Se acercó de Hillel y hizo la misma pregunta, si me puede dar el judaísmo mientras que yo aguanto sobre un pie. Hillel, sin perder su estabilidad, sin ser así demasiado sorprendido, dijo, como Moisés, bueno, si eso es lo que quiere, lo vamos a hacer. ¿Y qué dijo Hillel? ¿Qué contestó Hillel? Dijo el siguiente. Colma de Sanui Javerach, Colma de Sanui Alaich,
Todo lo que tú odias a ti, quiere decir que te lo hacen a ti, que no lo hagan a tu amigo. Lo que odian que te lo hacen a ti, que no lo haga a tu amigo. Eso es toda la Torá. Todo el resto son comentarios. Ahorita, ¿de dónde Hillel sacó esto? Hillel sacó esto, aparentemente se inspiró de la frase de Rabbi Akiva que dijo, Ve'avtale reaja kamoja, amarás a tu prójimo como tú, como ti mismo. Eso es un príncipe, una fundación importante de la Torá, una regla fundamental en la Torá. Pero Hillel no solamente dijo que eso es una frase importante, fundamental en la Torá, sino que dijo que eso es toda la Torá y todo el resto son solamente interpretaciones, mucho más allá que Rabbi Akiva. No solamente esto. Rabbi Akiva está hablando de amar a su prójimo como él mismo. Es algo positivo, tengo que amar a alguien como yo me estoy amando a mí mismo. Eso me va a empujar a hacer cosas activamente. Pero Hillel no dice esto. Hillel dice todo lo que odias que te lo hacen a ti, no lo hacen a tu amigo. Eso falta acá un poquito de dimensión de amor. Entiendo que no voy a hacer algo muy mal a mi amigo, pero de no hacer algo muy mal a mi amigo o algo que a mí me odian, eso no va a hacer el mundo tan mejor. Y eso no va a hacer de mí un judío tan mejor. ¿Acaso no hice algo tan mal porque no hice a mi amigo algo que yo odio, pero ni tampoco lo ayudé, ni tampoco contribuí porque no tengo ningún amor? No hice algo que odio. El interesante es que, en fin, vemos que de los 10 mandamientos salieron 2 religiones muy importantes que conquistaron con tiempo, con años y con mucha sangre, la mayoría del mundo. Salió de los 10 mandamientos el catolicismo, ¿sí? Y salió también Islam. Desde 2 religiones, cuando habla a la religión del catolicismo y preguntan a un católico de qué es tu religión, ¿qué te va a decir? Una religión de paz y de amor. Si pregunta a un islámico qué es tu religión, también dice Islam es una religión de paz. El problema es que no vemos en la historia, no vemos que el catolicismo realmente produjo mucho paz en el mundo. Al contrario, ellos conquistaron, mataron y forzaron gente subjugaron a gente y lo forzaron a o morir o convertirse. Y eso alrededor del mundo. Nosotros que vivimos en América Latina, estamos en uno de los continentes con África que hasta que hoy el día es uno de los países, de los continentes más, vamos a decir, católico que hay, ¿okay? Más religioso que hay. Cuando en Europa están deserteando las iglesias. Pero sabemos también que en América Latina, hace 500 años, hace 500, 600 años, no había ninguna presencia de cristianismo. Tenían acá otras religiones, otras culturas. Y el hecho que los conquistadores y las colonias convirtieron a la mayoría de nuestro continente, eso no pasó de manera con paz. No se pasó de manera pacífica. Lete, sí, una pregunta. Sí, de pronto una acotación
que por ejemplo, en el tema de Rabbi Akiva, que dice amor, querer al prójimo como a ti mismo, eso podría ser amor. Y en el tema de Hillel, no hacer lo que a otra persona, lo que a uno no le gustaría, podría ser temor. ¿Sí? Entonces, no sé si Es verdad, vendrá. absolutamente muy bueno. Podría ser complementario uno al otro, pero al decir de no hacer algo que odias a tu amigo y decir que eso es la base de todo el judaísmo, nos falta algo, nos falta un poquito de jugo, ¿no? Falta carne, falta algo. Entonces, regresando al punto, si estamos mirando el cristianismo que se define con religión de paz y de amor, si uno te da una cacheta, da al otro lado de la cara, etc. Siempre buscar el amor y la paz. Al final nos estamos dando cuenta que históricamente fallaron, porque tenían mucho más guerras y batallas con extranjeros o con ellos mismos, por diferente manera de interpretar el cristianismo, y cada cada interpretación distinta generó conflictos bastante importantes. Sin entrar en el detalle de la historia, pero en una vista macro podemos decir, al nivel concreto en el terreno, Tajles, fallaron en su objetivo. Si miramos al Islam, que se define también como una religión de paz, también fallaron algo. Fallaron en su propósito de ser una religión de paz. Sabemos que la mayoría del mundo convertido al Islam fueron convertidos con la espada. Que sea en África, que sea en Oriente y que sea en cualquier lugar que era, aún la parte europea, que a una época era también islámica, el sur de España, también eso sucedió con la espada. Entonces, ¿qué lograron los judíos y cómo ellos lograron tener la aplicación de ser una religión de paz cuando los demás no lo lograron, aunque todos tomaron en la misma fuente, que ellos también se inspiraron de la Torá y de los 10 mandamientos? Y para decir esto, para entender esto, quería ofrecer una interpretación de esa Gemara sobre el cuento de Hillel, que dice: la base de la Torah es de no hacer a tu prójimo lo que odias que te hacen a ti. Que realmente en una lectura simple, obviamente falta acá carne, falta acá algo del judaísmo. ¿Cómo ver en esa frase la raíz y la base de todo el judaísmo? Y de verdad, aunque sí me vas a decir que eso puede ser la base de las mitzvot horizontales dentro de Ben Adam la Javero, eso de ninguna manera nos explica cómo eso podría ser la base de las mitzvot verticales Ben Adam la Makom dentro de Hashem, de Dios, de los seres humanos, sea Kadosh Baruj Hu. Cuando no estoy mezclando la carne y la leche, no tiene nada que ver con el concepto de no hacer a alguien lo que odio a otra persona. Bueno, realmente sí podemos ver en una lectura distinta de esa Gemara cómo realmente él lo pensó. Al menos ofrecer alguna interpretación. ¿Moshe está conmigo? Moshe está. Realmente cuando decimos uno a uno, no hace a un otro lo que tú odias que te hacen a ti, a veces no cuadra. ¿Por qué no cuadra? A mí no me gusta escuchar música. A ti te gusta. A mí no me gusta que me ofrecen siempre de llevarme con carro. Yo quiero caminar. A ti te ofenda si tienes que caminar y no te ofrecen a llevarte con carro. A mí odio cuando la gente me llaman para invitarme siempre en su casa, que tengo que ir a su casa. Yo quiero quedarme en mi casa.
a ti te ofendas y no te voy a invitar a tu casa, para venir a mi casa. Y cada uno tiene sus cosas, su manera. A uno le gusta que uno viene y le dice, hola, ¿cómo estás? A saludarlos. A uno le molestan, quiere que sea tranquilo, que no vienen a molestarme. Y cuando viene a la sinagoga tiene 30, 50, 70 personas que vienen a saludarlo. Ya pasó media hora para saludar a la gente. Quiere ser aquí con sus siddur y su Jumash tranquilito. Él con Akadosh Baruj Hu. Al otro, si no lo van a saludar, se va a ofender. Entonces es una regla que realmente, si lo leemos en una manera literal, no tiene mucho sentido aplicable. Al menos tendría que comentar, que explicar esa frase. Y eso es la manera que podríamos comentarla. Realmente, cuando Hillel dice de no hacer a tu prójimo lo que odias que te hacen a ti, ¿a qué se refiere? Se refiere al siguiente. ¿Cuál es lo que uno odia? No es lo que los demás lo hacen a él, sino el hecho que él mismo se odia. Lo que tú te odias de ti, no lo hacen a tu prójimo. Si tú no eres capaz de perdonarte o de aceptar tu pasado, tu presente, tu persona con sus fallas, si no eres maduro suficiente para aceptarte como eres en ahora mismo, esa cosa al menos que no lo hace a los demás. Porque realmente tenemos, cada uno, el ser humano tiene esa capacidad a veces de juzgarse con mucha rigidez y de ser muy rígido, muy duro con sí mismo y de juzgarse de manera que eso no es eso está mal, eso está fallando, está peor y no se está aceptando. Y al no aceptarse, en vez de empujarse a seguir más adelante, eso lo va a parar, desconsiderarse, caerse en desesperación, de ser desesperado. Esa cosa, y él dice, no lo hace a los demás. Que eso no lo hace a los demás. Y realmente que a ti tampoco no lo hace. Porque ese odio es algo que siempre va a ser el bloqueo para aceptar al otro. Porque uno nunca va a poder vivir con una persona que será 100% como él lo desea. Uno ni va a poder vivir con él mismo de manera que él lo desea. Siempre uno, si está inteligente, va a tener cosas de reparar, cosas de mejorar. Pero si uno no puede aceptarse y admitirse y tolerarse, ¿cómo va a poder tolerar a los demás? En otra palabra, lo que dice Hillel es, a la raíz, a la base de la Torah que hay. A la raíz, a la base de la Torah hay la capacidad de dar al ser humano la esperanza de cambiar, la esperanza que él puede ser algo mejor y que los demás también. Eso es la teshuvá. La teshuvá es la idea que uno dice, es verdad que caí, es verdad que fallé, pero desde hoy adelante ya puede ser diferente. Acepto lo que hice, pero no me voy a odiar por esto. ¿Cuál es hacer un averá? ¿Qué es la averá? En hebreo, averá viene también de la palabra avar, el pasado. ¿Por qué? Porque uno que está siempre atrapado en su pasado y no quiere liberarse del pasado que hizo, ¿cómo va a cambiar adelante? Uno tiene que saber de aceptar lo que hizo, aceptar que se cayó, pero liberarse de esto y seguir adelante mejorado. De volver la página. Y ahorita empezamos una página nueva, linda, lista, blanca, clarita, y ahí empezamos a escribir un cuento nuevo. Y eso sí es posible. Al contrario, de odiarse por el pasado, va a tapar el presente y el futuro. Eso es por una persona misma. Y
así también por aceptar a los demás. Es una idea que se aplica por cualquier uno. En la pareja una persona no puede seguir a siempre pedir cuenta por lo que pasó en el pasado. A veces uno tiene que aceptar su pareja, una persona tiene que saber aceptar su esposa y una mujer, su esposo, aunque hay cosas que fallan en su opinión. Justamente por esa idea de al ser capaz de aceptarse a sí mismo, uno ya empieza a saber que tiene que aceptar a los demás también, como están. Porque solamente al aceptar a una persona como está, que le estamos dando posibilidad de cambiar. Mientras que estamos encerrados en nuestra mente, a encerrar a la persona en lo que hizo mal, o lo que hizo que nosotros pensemos que está mal, no los dejamos cambiar. Y es por eso que esa idea es realmente una idea fundamental del judaísmo, porque eso toca también a la mitzvot de Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero, porque son también cosas que ayudan los seres humanos dentro de ellos mismos a tolerarse y aceptarse como están, y también ayudar a la persona, ella misma, a la persona misma a hacer teshuvá y corregirse hacia un mejor camino. Y esa lección es una lección que se encuentra en cualquier relación que hay dentro del judío y Akadosh Baruj Hu, hasta el judío con su esposa, hasta el judío con sus hijos, con su socio, con sus amigos, sus vecinos, su comunidad. Eso es una idea fundamental, de no solamente tratar de ser bueno, pero también de aceptar que a veces no somos perfectos y de dejar de odiarnos por esto. Y al hacer esto, de dejar a odiar a los demás por el hecho que ellos no también están perfectos, porque ya cada uno entiende que él tampoco no está perfecto. Y eso puede ser la razón por la cual el judaísmo es la única religión de las religiones abrahámicas, se dice en hebreo, en español, de las religiones abrahámicas, que logró hacer una religión de paz, de verdad. En contraste a las otras religiones abrahámicas, que aunque lo querían y que se definen por religión de paz y de amor, no lograron en su historia hacer una religión de paz y amor. ¿Y acaso es ese detalle que parece anodino, que parece secundario, que realmente Hillel viene y pone a la base de la fundación de la Torá? Es el hecho de no solamente ser alguien bueno, sino también de aceptar sus fallas y al hacer eso, aceptar los demás también. Y esa tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás es a la base de lo que puede permitir al amor y al respeto de ser. Con respecto a lo que le te dijiste justo antes, al amor y al respeto, al amor y al temor, a la Ahava ve'irá, a ambos partes, pero todo esto tiene que venir solamente después que uno acepta al otro. Una ilustración para concluir nuestro shiur de hoy, una ilustración de esa idea es en el Beit HaMikdash. En el Kodesh HaKodashim había el Aron HaKodesh, esa caja de madera tapado de oro, y encima había una tapa de oro, y encima de todo había los querubim. ¿Cómo se dice los querubim en español? Los cherubín. ¿Quién eran ellos? Hay que dicen eran niños, los querubín. Gracias. Hay que dicen que eran niños, que eran una pareja, era el símbolo del amor. Pero si lo piensa, el símbolo del amor estaba sobre qué? ¿Cuál fue la fundación de esa pareja que era el símbolo del amor? Era el Kaporet. El Kaporet era la tapa de la Aron HaKodesh, se llamaba el Kaporet. Kaporet de la misma palabra que Kapará, Yom Kippur, del perdón. Porque si no hay el perdón, si no hay la aceptación del otro sobre sus fallas, ¿cómo vas a poder amarlos y respetarlos? Y asimismo con sí mismo.
si no vas a poder aceptarte y perdonarte a ti mismo, ¿cómo vas a poder amarte y respetarte a ti mismo? Había un psicoanálisis, un doctor muy famoso, se llamaba Daniel Siboni, y él decía una frase así: la origen del odio es el odio de los orígenes. En otra palabra, cuando una persona se odia a él, a sus raíces, a su pasado, a sus ancestros, a su cultura, cuando una persona odia algo de su identidad, eso va a ser la raíz, la origen del odio hacia los demás. Para poder amar y respetar y tolerar, tienes primeramente a los demás, tienes primeramente que amar, respetar y tolerarte a ti mismo. Y es por eso que a la raíz, a la base, a la fundación de los querubín tenía el caporet, la capara. ¿Y qué tiene bajo de la caporet? Lo que mantiene el caporet, lo que está dentro del Aarón, tiene las tablas, los 10 mandamientos. Y así ves la construcción a la base de todo son los 10 mandamientos de la Torá, que eso te da el concepto de la capará, y eso te permite la cohabitación uno con el otro. Ahorita entendemos mucho mejor esa respuesta de Hillel, que lo que odias hacia ti no lo hace a los demás. No en el sentido de que lo que odias y lo que te hacen a ti, sino que tú odias sobre ti mismo. Déjate de odiar a ti mismo y no lo hacen a los demás. Y todo el resto son interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esto, ya puede seguir adelante en cualquier dirección, que sea siempre positiva, siempre productiva, siempre en la Kedushá, en la Torah, en las mitzvot, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Javeró, mitzvot hacia Kadosh Baruj Hu, las mitzvot verticales, las mitzvot horizontales, pero siempre con cariño, con bondad. Y si a veces falle, entonces cae y se va a levantar de vuelta y siempre seguir adelante. Que Bezrat Hashem logramos entonces esta semana a recibir la Torah, a recibir ese concepto, a interiorizar estas ideas, de tener la madurez, de aceptarnos a nosotros mismos, no para decir ya como estoy inmóvil, pues estoy perfecto, así no tengo que cambiar nada, no, sino al contrario de decir eso lo que estoy, y ya estoy aceptándome a mí mismo, y con el amor que tengo voy a seguir ahorita a mejorarme a mí mismo. Y también nunca dejar de amar y respetar a los demás, sino al contrario, aprender a tolerar, a respetar aún las diferencias y aún las fallas que los demás también tienen, de la misma que nosotros no podemos amar a nosotros mismos, aún las fallas que tenemos. Que tienen entonces, señores, Agutevoj, Kabbalat Torah besimcha u bepnimiut, que recibimos la Torah con alegría, con sinceridad. Amén. Y Bezrat Hashem, que vamos a poder reunirnos en el Beit HaMikdash esta semana, sin corona, sin mascarillas, todo junto, escuchando la lectura de la Torah en Jerusalén con los 10 mandamientos. Amén.